Les cuento que en todos los endedios solemos tener, además de nuestros momentos de oración, que son bellísimos, del encontrarnos, un tiempo de formación, que ha sido muy rico en todos estos años. No sé desde qué año se hacen endedios, pero llevamos ya una larga tradición. Este año lo que habíamos ido pensando, porque no hubo asamblea plenaria en abril, desde el año pasado era el tema del documento sobre libertad religiosa que actualiza Dignitatis Humanae de la Comisión Teológica Internacional. El tema de la libertad religiosa fue discutido bastante en este año en algunos momentos, pero ante la imposibilidad, la idea es presentar un instrumento que nos puede ayudar mucho a nuestra formación y a nuestro servicio, en el marco de Dios en la pandemia, que fue la propuesta que el cardenal Casper convocó como editor a una serie de teólogos, presentar elementos ecuménicos del directorio. Este material que yo voy a presentar aquí, después se los voy a compartir para que cada uno lo pueda usar en su diócesis si les parece útil. Pedro, perdón que palabra, interrumpa. Si pones presentación o F5 se va a ver más grande. Vos sabés que, a ver, ahora Presentación, sí. Pasa que me ahí está. tapaba una... Exacto. Gracias. Listo. De nada. La primera expresión que he puesto aquí es: Padre, que sean uno como nosotros somos uno. Es una resonancia de la oración de Jesús en Juan 17, que de una manera particular puede resonar este año, que se cumplen 25 años de Utunum Sin. Pasó un poco desapercibido. Y a todos ustedes mi primera palabra es gracias. Gracias por estar hoy. Gracias por dejarse involucrar en la pasión de Jesús por la unidad y la diversidad. Unidad y diversidad en el amor. Siempre me gusta reconocer que el Espíritu es el autor de diversidad de dones, carismas, ministerios, pero es también el que hace la unidad. Que nuestro Dios es uno y trino. Unidad en el amor. Hemos sido invitados nosotros, particularmente quienes hemos recibido el llamado de la Iglesia a servir en el ecumenismo, a tener los sentimientos de Cristo, su pasión por la unidad y por la diversidad. Y quería decir desde el comienzo que este momento no quiere ser una disertación o conferencia, es más bien una orientación bibliográfica, un reconocer otro instrumento de diálogo que nos regala la Iglesia, este directorio que nos lo ha ofrecido también editado la Conferencia Episcopal Argentina a través de la Oficina del Libro. Y mi deseo sería abrazarlos a todos. Ponía esta imagen porque también el abrazo de Francisco con los musulmanes ha inspirado la Carta de la Fraternidad, y en este tiempo es Jesús el que nos abraza, aunque no nos podemos abrazar entre nosotros. El contexto de este 2020, en la SOUC, que es la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, pero una invitación a rezar todo el año, meditamos ese naufragio de Pablo en Malta, de los Hechos de los Apóstoles, capítulos 27 y 28, con el tema de la tormenta y la hospitalidad. Lo rezamos y muchos de nosotros nos encontramos en esa ocasión, y parecía providencial porque este tema de la tormenta es el que ha reflexionado el Papa Francisco más de una vez en el marco de esta pandemia que estamos viviendo. Y recogiendo la invitación de Francisco, cardenal Casper, así como muchos otros del mundo filosófico, sociológico, provocó un libro que se llama Dios en la pandemia, e invitó para ese libro a un teólogo tal vez poco conocido por nosotros, checoslovaco, Thomas Halík, que a mi parecer hizo una meditación muy sugerente en ese libro. El marco de nuestro encuentro es que estamos entrando al nuevo milenio, pasando
desde una imagen del transhumanismo que todo el mundo preveía una experiencia inmensa de vulnerabilidad. Y ante esto el Papa Francisco dice, no tenemos que buscar volver a la normalidad de antes, sino regenerar, tratar de descubrir lo que el Espíritu está suscitando de nuevo, algo nuevo, nacer de nuevo. No se trata de restaurar, dice el Papa Francisco. En este marco tendremos que repensar la libertad religiosa, descubrir este tiempo como un ayuno y un desierto. La carta del cardenal Sara ayer también hablaba de esto, que nos mueva a un mayor deseo de Dios. Pero en este contexto da la impresión de que lo ecuménico e interreligioso irrumpió. Yo he tenido algunos encuentros en este tiempo con gente de más de 90 países y muchos reconocen que la preparación providencial para este tiempo fue el documento de Abu Dhabi sobre la fraternidad y Laudato Si. Recogiendo estas cosas que nos ha regalado el Espíritu, no son cosas, son inspiraciones, pareciera que estamos invitados de una manera nueva desde la pandemia a trabajar en común con quienes creen en Cristo, con quienes viven su religiosidad desde otros ángulos e incluso con el mundo de los no creyentes. Halleck, en su meditación invitado por Casper, que no me parece menor, habla de que estamos ante la necesidad de 4 ecumenismos. Él nombra preferentemente 3 en su libro y 1 en la nota. Un ecumenismo nuevo con los que creen en Cristo, el ecumenismo que nosotros conocemos. Segundo, con los que creen en Dios, lo que nosotros llamamos diálogo interreligioso. Él habla también de la necesidad con los no creyentes, con los buscadores. Y aquí destaca que necesitamos descubrir cómo la pandemia purifica la imagen de Dios, cómo los no creyentes nos llaman a purificar la imagen de Dios, y nos está urgiendo a vivir el ecumenismo desde una mística y espiritualidad cada vez más profunda, como nos invitaba ya Karl Rahner. Y en este marco dice, la inspiración del Papa Benedicto fue maravillosa, el atrio de los gentiles, pero parece que no es suficiente. Tenemos que abrirnos a un diálogo más hondo con el mundo de la increencia y descubrir cuál es la racionalidad que se vive hoy en el mundo contemporáneo. Pero junto a esas 3 que despliega mucho, en la primera nota de su reflexión en el libro Dios en la pandemia, Halleck dice lo siguiente: Pablo VI en su encíclica Ecclesiam Suam menciona también el diálogo en el interior de la Iglesia Católica. Este tema es merecedor de un tratamiento aparte. En especial hoy parece que este ecumenismo intraeclesial es indispensable. La negociación entre los diversos campos ideológicos dentro de la Iglesia es más difícil que el diálogo entre las iglesias, entre las religiones e incluso el diálogo con el humanismo ateo. Fuertísimo lo que pone allí y deja un desafío que de hecho también la Santa Sede recogió celebrando los 25 años de Turum Sin, diciendo que fue profética, pero que marcó también muchas resistencias. Y en este marco, para este ecumenismo intereclesial, el directorio catequístico general puede ser un instrumento providencial. Había un directorio catequístico, ya lo voy a presentar, que este directorio, voy a volver al nuevo, recoge lo que ya decía sobre estos temas el directorio de ecumenismo en el capítulo 3, Iutunum Sin. Y también un documento del año 97 que se llamó La dimensión ecuménica en la formación de quienes trabajan en el ministerio pastoral. Un documento que pasó inadvertido, pero que fue fruto de Iutunum Sin, y que llamaba a vivir más hondamente la dimensión ecuménica en los ámbitos eclesiales.
También después, más adelante, en otro bloque, vamos a hablar de que esto de la formación ecuménica en lo eclesial también vale para la formación sacerdotal, y algo diremos de la nueva ratio. Pero es notable que en los directorios de catequesis ha habido una evolución. En el directorio catequístico que se hizo apenas pasó el concilio, se menciona brevísimamente el tema ecuménico. En el Directorio General para la Catequesis de 1997 ya se presenta un esquema parecido al que presenta este tercer directorio, pero en el que nosotros recibimos este año hay un despliegue de lo ecuménico, lo interreligioso, el diálogo con las nuevas experiencias de religiosidad y con los no creyentes, con las culturas, que presenta todo un desafío para los agentes pastorales. Casi todos los directorios han surgido después de un gran documento eclesial. El primer directorio después del concilio, el segundo después de Catequesis Tradende, y cada uno de los documentos eclesiales han marcado una época. El que tenemos entre manos y presentamos hoy surge después del Sínodo para la Nueva Evangelización y Evangelii Gaudium, ante un nuevo contexto histórico y magisterial, marcado por la cultura digital, la globalización de las culturas, y el Papa Francisco dice muchas veces, nuevas tentaciones, gnosticismos y pelagianismos nuevos. Y el acento que han puesto Evangelii Gaudium y el Sínodo es que la gran misión de la Iglesia es evangelizar. De hecho, lo ecuménico en el directorio catequístico 2 estaba marcado por Evangelii Nunciandi, en este nuevo por Evangelii Gaudium. El directorio busca proponer una ruta que va íntimamente unida al anuncio del querigma y su maduración. Los criterios de este directorio es que el querigma está en el centro del tema de la belleza, pero es primero no solo temporalmente, sino cualitativamente, y toda formación es profundización del querigma. Ya podríamos preguntarnos cómo resuena el querigma y cómo hacemos resonar el querigma en la tarea ecuménica nosotros. Este directorio tiene 415 páginas y 428 párrafos, y termina invocando a Santo Toribio de Mogrovejo y llamándonos a la santidad. Digo, porque no se puede vivir la catequesis ni el apostolado sin descubrir este llamado que tantas veces ha resonado desde el concilio hasta hoy, en Nuevo Milenio in Aunte y en Gaudete et Exsultate, y es también para nosotros. Leyendo el documento en una clave, el directorio, una clave ecuménica, vamos a descubrir una riqueza inmensa. A mí me llamó la atención que he escuchado algunas presentaciones del directorio y nadie menciona lo ecuménico. Fíjense que en la primera parte, cuando ve la nueva etapa de la evangelización, lo he puesto en rojo allí, del punto 38 al 50, hace un marco donde ya aparece lo ecuménico, lo interreligioso, y plantea el tema del diálogo, citando lo mismo que Halleck, la necesidad de hacer de la catequesis un laboratorio de diálogo. El directorio, cuando vuelve sobre el tema ecuménico, cita estos números del mismo directorio, 53 y 54. Y si bien dedica una sección a lo ecuménico aparece en muchos párrafos importantes, como también aparecerá como un apartado especial el diálogo con los judíos, con las religiones, y un capítulo 10 dedicado a diversos escenarios culturales. Aquí en el PowerPoint yo no pongo las fuentes que va citando el directorio, pero cuando lo lean, fíjense, porque precisamente citan esos documentos que trabajamos en los endedios anteriores. Diálogo y anuncio, diálogo en la caridad y en la verdad, diálogo y misión. Recorro un poco el directorio.
Dice que se me borran los títulos porque me tapa alguien aquí. A mí está pidiendo entrar, que lo admitan a la sala. Sí, lo hemos admitido, padre, pero Ahí no sé si estamos. sale, pero... Dice en el número 38, en esta nueva etapa de la evangelización, la catequesis al servicio de nueva evangelización tiene que estar en salida misionera, en signo de misericordia y como laboratorio de diálogo. Y allí dice que esto es indispensable como un servicio a la paz, como una contribución a la paz. Y dice que el diálogo, esto no lo decían los directorios anteriores, solo se hablaba del diálogo de salvación, tiene que llegar a ser un estilo, como el estilo del diálogo de Jesús con la samaritana, sin relativismos y para alcanzar el corazón. En el número 144, en el párrafo 144, en el capítulo 4, habla de la formación del catequista y su saber. Y dice que en algunas partes del mundo donde conviven con diferentes tradiciones religiosas, los catequistas han de tener un conocimiento general de la teología, la liturgia y la disciplina sacramental de sus hermanos. Finalmente, en contextos ecuménicos y de pluralismo religioso, se debe cuidar que los catequistas conozcan los elementos esenciales de la vida y de la teología de otras iglesias, de comunidades cristianas y de otras religiones, para que con respeto a la identidad de cada uno, el diálogo sea auténtico y fructífero. En el número párrafo 185, hablando del catecismo de la Iglesia Católica, habla de que el catecismo es un instrumento para fomentar el diálogo ecuménico. El párrafo 317 dice que la enseñanza en la escuela también tiene que tener un valor ecuménico, y está hablando de la escuela católica. Y en una situación de pluralismo y de libertad, este diálogo, esta expresión ecuménica debe vivirse desde una comprensión poliédrica y sinodal. Yo pongo aquí que también aborda, antes de entrar al capítulo sobre ecumenismo, la importancia de tener en cuenta las culturas locales, aborígenes. Recuerdo que nuestros endedios varias veces han estado de la Comisión de Cultura Aborigen y sería bueno retomar este espacio de vínculo. En el contexto ecuménico, dice, el fenómeno de la movilidad humana, ya sea por motivos de estudio o de trabajo, ha favorecido siempre el encuentro de pueblos diversos y en territorios nuevos. Me permito decir que los subrayados son míos. La Iglesia, dice el 344, es por naturaleza una realidad dialogante, en cuanto imagen de la Trinidad y animada por el Espíritu Santo, y está comprometida de modo irreversible en la promoción de la unidad. Como toda acción eclesial, la catequesis también está intrínsecamente enmarcada en una dimensión ecuménica bajo el impulso del Espíritu. Hay que buscar con las otras confesiones cristianas esa perfecta unidad querida por el Señor y fundada sobre el bautismo, la Sagrada Escritura y el tema del martirio. Es muy fuerte, a mí me resultó muy fuerte y sería hermoso que nosotros hagamos descubrir a los catequistas esta dimensión que yo creo que está planteada con un lenguaje muy novedoso. La catequesis, después de describir la situación, suele dar como consejos. El número 345, la catequesis, sobre todo en los contextos que son más visibles las divisiones entre los cristianos, tendrá cuidado en afirmar que la división es una grave herida que contradice la voluntad del Señor y marca la importancia de la oración. Exponer la doctrina de la fe católica con claridad y caridad, y pone el principio de la jerarquía de verdades. Ustedes recordarán, está en Utitatis Redintegratio 11, lo que el Papa Benedicto dijo
fue una de las marcas providenciales que dejó el concilio y que marcó también el catecismo. Pone como recomendación destacar lo que une. Además, la catequesis, por su valor educativo, tiene la tarea de suscitar en el que la recibe un deseo de unidad. Esto puede cambiar nuestros estilos catequísticos. Hoy se nos marca un estilo misionero, misericordioso, querigmático y de trabajo por la unidad. Y aunque estaba dicho en el Directorio 2, dice, por necesidad de la común tarea evangelizadora y no solo por motivos meramente organizativos, es importante que se prevean determinadas experiencias de colaboración en el campo de la catequesis entre los católicos y otros cristianos, como complemento de la catequesis habitual que de todos modos los católicos deben recibir. Acá se abre una puerta importante, un desafío grande para nuestros catequistas, y nosotros podemos prestarles un servicio grande dándoles instrumentos para discernir esta posible colaboración. Con relación al mundo judío, también hace un planteo general y después de plantearla en el punto 347, marca los criterios. Dice, también la catequesis debe tener una atención especial por la religión judía y sus creencias. Y en el punto A, los judíos no se pueden considerar simplemente como otra religión. Recuerden que el Pontificio Consejo para la Unidad Cristiana tiene una sección especial. El diálogo con los judíos no es como con otra religión. Segundo, el B, la palabra de Dios como una realidad única e indivisible. El punto D, la nueva alianza no sustituye a la alianza antigua, alianza de Dios con Israel, sino que la presupone. La Iglesia y el judaísmo no pueden ser representados como dos caminos de salvación. De la confesión de la mediación salvífica universal y exclusiva de Cristo, corazón de la fe cristiana, no se deriva en modo alguno la exclusión de los judíos de la salvación. De hecho, la Iglesia espera el día en que solo Dios conoce, en que todos los pueblos invocarán al Señor con una sola voz y lo servirán como un solo hombre. Si tomamos la densidad de este resumen de ecumenismo que ha hecho y de diálogo al mundo judío el Directorio, creo que tenemos un instrumento privilegiado en las manos. Con las otras religiones, hace una consideración general en el punto 349 y marca también los criterios en la catequesis. Inculturación de la fe, crecer en el discernimiento y una atención especial, el número 351, la relación con el Islam, sobre todo los que están presentes en países de larga tradición cristiana, vale decir, mundo europeo y también nosotros. Los nuevos movimientos religiosos, también dice este desafío, plantea algo grande a la evangelización y hay que interrogarse y resaltar algunos elementos. El querigma, la necesidad de una verdadera comunidad viva, la sencillez, la atención a los símbolos, la carga afectiva que toca más fácilmente el corazón de cada uno. Y acá pone algo impactante. Se deberá conceder una atención particular a cuantos, desilusionados o heridos por esta experiencia, sienten la necesidad de regresar a la comunidad cristiana. Es importante que sean acogidos sin ser juzgados y que la catequesis pueda desarrollar con ellos una tarea de recuperación y reinserción en la comunidad con claridad y comprensión. ¿Cuántas heridas puede dejar de dolor y cuántas veces el dolor aleja de Dios esta pandemia que estamos viviendo? Fíjense, uno mirando el directorio puede buscar también los temas sobre la unidad. Nuestros hermanos focolares pueden rezar esto de su carisma
hay 18 párrafos, yo señalo esos. Sobre la diversidad, señalo un párrafo. De la reconciliación habla poco. De la cercanía, como lo ha venido diciendo el Papa desde el comienzo montones de veces. Sobre una eclesiología de comunión hay 41 párrafos y sobre la fraternidad 14 párrafos. Esto es un elenco bibliográfico. La invitación es: usemos el directorio como un instrumento de servicio al ecumenismo e intraeclesial, y creo que vamos a encontrar una especial fecundidad. Yo le invito ahora a los otros integrantes de la Comisión Episcopal que nos compartan brevemente cómo han vivido ellos el encuentro con este directorio que se está presentando en todas las diócesis de Argentina. Un señor Carlos, ¿se puede cerrar Pedro, el PowerPoint? sí, tendrás que dejar de compartir pantalla. ¿Cómo Pones lo hago? terminar de compartir pantalla. Abajo de todo dice para que aparezcan todos. Ahí está. Bueno, yo en primer lugar agradezco al Padre Pedro esta hermosa presentación que nos ha hecho y una motivación a leer el directorio. A mí personalmente me ha resultado sumamente agradable la lectura de todo el directorio porque he descubierto una serie de coincidencias con elementos que en nuestra arquidiócesis y en la iglesia que está en la Argentina venimos trabajando, venimos reflexionando. Y cuando veo todas esas semejanzas, uno dice, ¿será que nosotros habíamos intuido algo en especial? ¿Nos habíamos adelantado? No, simplemente que el Espíritu está trabajando en toda la iglesia y entonces nos va haciendo sintonizar en algunos puntos centrales. A mí lo que me ha llamado fuertemente la atención es esta insistencia en el primer anuncio. Esto es algo que ya viene madurando desde hace tiempo en la iglesia, estrictamente, diría yo, a partir de Evangelii Nuntiandi de San Pablo VI. Después también un acontecimiento sumamente importante como fue la quinta Conferencia General del Episcopado de Latinoamérica y el Caribe en Aparecida. Y ahí recordemos el Papa Francisco, que era arzobispo de Buenos Aires todavía, tuvo un papel preponderante porque fue el presidente de la comisión de redacción del documento de Aparecida. Y después, bueno, Evangelii Gaudium, el mismo Papa ha dicho, es una síntesis entre Evangelii Nuntiandi y Aparecida. Y ese primer anuncio es recordar lo que Dios ha hecho por nosotros, por cada uno, en Jesucristo. Y me parece que esto es fundamental, porque a veces me da la impresión que en nuestra predicación, incluso en nuestra catequesis, empezamos a insistir en qué es lo que nosotros tenemos que realizar para conocer a Dios, para estar en comunión con Él, y se nos pasa el descubrir o redescubrir que lo más importante es no lo que hacemos nosotros, sino lo que Dios ha hecho por nosotros en Jesucristo. Ahora, otra de las cosas que me impresionan a mí es que ese primer anuncio también está planteado en clave de un encuentro, es decir, una experiencia. No es simplemente saber más acerca de Dios, acerca de Jesucristo. Es tener precisamente un encuentro con Jesucristo, que es el camino,
como él mismo dice en el Evangelio, nadie va al Padre sino por mí. Entonces es camino hacia el encuentro con el Padre y la gracia del Espíritu Santo. Eso me ha impresionado a mí y me parece que es todo un desafío para nuestra predicación, nuestra catequesis y nuestra vida en comunidad. Favorecer y ofrecer un espacio para ese encuentro con Jesucristo en su palabra, por supuesto en la Eucaristía, también en los hermanos, y aquí me parece que aparece muy relevante esto que el Padre Pedro acaba de señalar sobre la dimensión que tiene que tener el ecumenismo y las otras religiones. En este sentido, lo hemos comentado también con el Padre Pedro, el Señor acá en Córdoba nos ha regalado una experiencia que también tiene lugar en otras iglesias particulares que en los endedios hemos compartido. Recuerdo, por ejemplo, el endedio realizado en Reconquista, a mí me impresionó por esa dimensión ecuménica de la iglesia que está en Reconquista, y lo que eso significaba como enriquecimiento para la comunidad católica. Bueno, gracias a Dios, nosotros acá en Córdoba tenemos una experiencia similar y que nos estimula grandemente. Y bueno, esto fundamentalmente es lo que a mí me ha impresionado. Ahora, de cuanto decía el Padre Pedro en su exposición, me llama la atención el desafío que es para los delegados o directores de las comisiones de ecumenismo y diálogo interreligioso en cada una de las diócesis, para establecer un trabajo también coordinado, podríamos decir así, sinodal, con las catequesis, con las juntas diocesanas de catequesis, para que el tema del ecumenismo y el diálogo interreligioso entre también en el ámbito de la catequesis. A mí me parece que esto es un paso hacia adelante que incluso esta circunstancia de la pandemia puede ayudarnos a dar. Ahora, con paciencia. Estas cosas no se hacen a decreto. Entran de a poco, en la medida que vamos asumiendo conciencia de esto, y bueno, ahí veo un servicio que las comisiones de ecumenismo y diálogo interreligioso pueden encarar en sus diócesis, establecer un diálogo con las juntas catequísticas diocesanas para que estos temas vayan entrando, tengan incidencia, porque es uno de los puntos que me parece van a marcar los años sucesivos. También me ha impresionado a mí algo que decía en su momento el Papa Benedicto XVI, cuando comentando sobre el Concilio Vaticano II, decía que, bueno, pensábamos, dice, que algunos documentos iban a tener una trascendencia especial en el diálogo con el mundo, incluso la misma Constitución Pastoral Gaudium Spes. Dice, pero resulta que dos documentos aparentemente menos importantes han marcado y están marcando el diálogo, como son el documento de la libertad religiosa y el documento que habla del diálogo con las religiones no cristianas. Me parece que son cosas que la providencia, el Espíritu va marcando a la Iglesia y, como se dice con insistencia en las cartas del Apocalipsis, es necesario escuchar lo que el Espíritu está diciendo a las iglesias. Muchas gracias. Gracias, Padre Carlos. Aviv, no sé si estás conectado, o Gustavo Help. Sí, acá estamos. Aviv. ¿Se ve? ¿Se ve? Si pudieras acá, una video, palabrita. Sí. Seguro, ¿no? Pero esto no, ahora sí, ahora se ve.
Buenos días a todos. Qué alegría verlos y también por medio de los medios de comunicación para decir. Bueno, saludo a todos y pido de Dios que nos ayude así a terminar esta pandemia y poder ver de nuevo. Bueno, yo voy a una parte que trata de las iglesias orientales. Momento solo para... Es decir, que tiene un párrafo o 3 párrafos sobre las iglesias orientales, que son del 90 al 92. Dentro del capítulo 9, la comunidad cristiana, sujeto de la catequesis, habla de las iglesias orientales y católicas, acá tenemos que decir. Bueno, no sé si hacer un poco premisas introductorias para decir, pero iglesias orientales, se dice oriental o occidental, esto según la división del Imperio Romano entre la parte oriental y la parte occidental. Por eso las iglesias que estaban en la parte oriental se llaman orientales y las que estaban en la parte occidental son los occidentales. Bueno, dentro de los orientales hay católicos que están en plena comunión con Roma y otras que no son en plena comunión todavía con Roma. Estos le llamamos los ortodoxos. Bueno, las iglesias orientales son llamadas por el sello, por el código oriental, para decir, iglesias sui juris. Sui juris son palabras en latín que significa de derecho propio o autónomo, para decir que estas iglesias tienen al pueblo, los fieles, tienen su jerarquía, que son los obispos o el patriarca en el caso que la iglesia es patriarcal, y que son reconocidos por Roma como una iglesia autónoma. Bueno, a veces también la iglesia latina viene llamada iglesia sui juris también. Ahora, lo que une a las iglesias católicas, orientales y occidentales, es la misma fe, los mismos sacramentos, el gobierno del Papa y de los obispos en comunión con él. Ahora, lo que es diferente entre las iglesias católicas, sea orientales, sea occidentales, es el modo de expresar la fe según la cultura y historia de cada pueblo. Y también cuando hablan de rito, no solo hablan de la parte del patrimonio litúrgico. Cuando hablamos de ritos orientales o latino, estamos hablando del patrimonio litúrgico, teológico, espiritual y disciplinar de cada iglesia, sea latina, sea oriental. Y también, como saben, hay 5 tradiciones rituales, que son la latina, occidental, la alejandrina, de los coptos sobre todo, antioqueña, como los maronitas, los siríacos y los de la India, el malankar, y la caldea, que son también antioqueños orientales, la armenia y la bizantina. La bizantina es la más grande porque adopta casi 14 iglesias sui juris. Por eso también tenemos 2 códigos, uno latino y uno oriental. Y cada iglesia tiene su disciplina o sus derechos propios. Por ejemplo, la iglesia maronita tiene otro que el código oriental, tiene su propio código propio. Bueno, así que el rito para la iglesia es algo, forma la identidad de cada iglesia oriental. Por eso el oriental, cuando va a otro país, tiene que conservar siempre su tradición oriental. Así es lo que, bueno, voy a hablar un poco de los 3 párrafos que tengo yo acá. 290 habla de que la iglesia aprecia las iglesias orientales por la antigüedad de sus tradiciones que vienen de los apóstoles. Dice, una parte de lo divinamente revelado, acá se habla, la divina, revelación, es o oral o escrita en la Biblia.
y fue transmitida por los apóstoles a la Iglesia Universal, que tiene una parte oriental y una parte occidental. Por eso dice una parte de lo divinamente revelado en las iglesias orientales y una parte del patrimonio indiviso de la Iglesia Universal. Es decir, que el patrimonio oriental, litúrgico, teológico, espiritual y disciplinar, es una parte del patrimonio de la Iglesia Universal. Dice, estos tesoros contribuyen desde siempre a la evangelización, sea decir, la parte de la divina revelación y sea del patrimonio eclesial de cada iglesia oriental. Esos contribuyen en la evangelización. Bueno, dice, los orientales tienen el derecho y el deber de conservarlos, de hacerlos conocer y de vivirlos, evitando siempre perder su identidad. Acá el problema en los países de la expansión es, bueno, somos católicos, así que no hay problema, no hay ninguna diferencia entre latinos y orientales para acá. ¿Para qué hacernos la vida imposible? Todos somos católicos. No, es la Iglesia Católica que pide que cada uno respeta y hace conocer y vivir su propia identidad, su propia tradición. En este caso, la tradición oriental estamos hablando. Bueno, dicen acá, la catequesis ayuda en la tarea de cuidar y transmitir la fe dentro de la propia tradición eclesial. Y bueno, acá dice también, en la catequesis oriental es necesario subrayar la importancia de la Biblia, de la palabra de Dios, y de la liturgia, y sobre todo la vida de los santos y de la iconografía conocida en Oriente. El segundo párrafo, bueno, habla que la catequesis en Oriente o en Occidente no puede ser separada de la liturgia, porque el misterio de Cristo enseñado en la catequesis viene celebrado en la liturgia. La liturgia inspira la catequesis. Por eso la catequesis es una preparación, una guía a los sacramentos. Como es el punto fundamental, esencial, es los sacramentos. Y la catequesis viene a explicar, a hacer entender, a guiar a los sacramentos. Por eso los padres de la Iglesia tenían una catequesis para preparar a los catecúmenos, para decir al sacramento del bautismo. Y tenían otra catequesis para preparar a los cristianos que ya tuvieron el bautismo. Le preparan para los sacramentos, se llama catequesis mistagógica. Bueno, la catequesis guía el fiel a descubrir continuamente con gozo la palabra y la fuerza de la presencia sacramental de Jesús. Acá la catequesis no es solo teórica, sino es un deseo de conocer más a Jesús, pero cada uno según su propia tradición. Y acá dice, de la comprensión del misterio de Cristo, bueno, la catequesis en general, a su plena asimilación en la celebración, en los sacramentos, se crea un proyecto de vida, un camino de divinización, porque los orientales llaman la santificación más divinización, es el camino que uno le llega al final a ser divino. Así, o también dicen, la comprensión y la asimilación en la celebración son el fundamento de toda espiritualidad y moral. Bueno, se recomienda que los catequéticos de la Iglesia orientales tengan como punto de partida las propias y específicas celebraciones litúrgicas. En la Iglesia oriental en general la liturgia es muy subrayada, ella como es el principio. Bueno, todos los clérigos después en el último párrafo, todo el clero y los seminaristas, los consagrados, los laicos, dice, deben recibir una preparación sólida, prevista por las normas eclesiásticas generales. No es solo para la Iglesia oriental, para decir que toda la Iglesia universal, para decir orientales y occidentales, tienen que saber cada uno
del otro, un poco conocer los ritos de cada iglesia y las normas prácticas referentes a los asuntos interrituales. Por ejemplo, el tema de los sacramentos, porque, por ejemplo, el matrimonio según el rito oriental hay diferencias con el rito occidental, que son todos católicos, para decir. Por eso cada uno tiene que saber un poco del otro para que se pueda instaurar un diálogo entre ellos. Dice especialmente tienen que conocer los ritos, las normas interrituales, sobre todo los que están presentes, donde están presentes muchas iglesias diferentes o suyures, por razones de oficio, de ministerio, de encargo, que tenga relaciones frecuentes con sus fieles. Bueno, quería recordar solo lo que nos enseñó nuestro profesor de teología sacramentaria en la Gregoriana en Roma. En la prima se presentó Padre el Samir, primer se nos van día. yendo los tiempos. Sí, Si sí, pudieras solo redondear, así le damos a Gel un minuto. seguro. Solo quería decir que se presentó con dos libros en las manos. Una mano tenía la Biblia y la otra tenía el diario. Decía que la teología es buscar de transmitir la Biblia, el Evangelio, a la cultura, a la vida diaria de cada día. Bueno, esta es, me parece, la inculturación y la evangelización. Hacer llegar la palabra de Dios a la cultura de hoy, al hombre de hoy. Gracias.